Bienvenidos al tiempo contra la corriente. Eh, Hoy vamos a tocar un tema que los que me han acompañado en otro tipo de seminarios, algunas cosas eh, hemos podido compartir, pero este tema de cerebro amigable es un tema que me ha ministrado mucho y que definitivamente trae gran riqueza en nuestra calidad de vida y en adorar a Dios. Entonces vamos a compartir nuestro material y poder llevarnos una enseñanza especial. Quiero recordar que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, eh, es porque entendemos que es la forma en que Dios nos habla. Y cuando Él nos habla, pues siempre nos motiva a que obedezcamos y tomemos decisiones y de una vez hagamos el plan de cómo lo vamos a practicar. Ese es el sentido de venir a la palabra. Entonces, eh, este tema de cerebro amigable eh, es un tema que se abrió en algún momento en mi vida y no para uno de descubrir y descubrir la grandeza de Dios a través de su creación, como lo dice en Romanos 1:20. Recordemos que dice que todas las cosas invisibles de Dios, todo su poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de lo creado para que no tengamos disculpa. O sea, Dios, nada, nada de lo que Él ha creado tiene el más mínimo defecto. Entendemos que su palabra es inerrable, o sea, no tiene errores. Los errores aparecen cuando la soberbia humana desde el intelecto trata de adecuar cosas, de manejarlas a su manera, pero si algo merece todo el respeto es la palabra de Dios, es su honor, su prestigio. Siempre en los momentos críticos de la humanidad, Él hace el énfasis. Jesús decía, escrito está. Era la forma de responderle a las tinieblas cada vez que arremetían. Y esa es la forma en que nosotros permanecemos en el camino. ¿Para qué Dios diseñó un cerebro en nuestro cuerpo? Sin él no podríamos hacer nada, absolutamente nada. Y de las cosas asombrosas que hay es ese diseño, el diseño más complejo que hay en todo el universo. Dice, porque por medio de él, o sea, de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Hay otra generación de criaturas en el mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí quiero quedarme. El verdadero sentido de la vida es entender que fuimos creados para ser amados por Él y para compartir con Él su obra, para ser sus colaboradores, ser sus embajadores. Lo hemos visto en muchos momentos. Pero ¿hasta dónde nuestra actitud diaria es esa? Quizá nos despertamos cada día pensando en las actividades cotidianas, en hacer diligencias, ir aquí y allá, pero el principal motivo por el cual nos regala el día es para ser colaboradores de su obra. El Señor dice, precisamente en Colosenses, en los dos versículos anteriores, que nos libró del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no somos de este mundo, ya no debemos pensar como pensábamos,
Ahora pertenecemos a una atmósfera espiritual invisible a la cual no pertenecíamos. Entonces, si nos levantamos cada día con una actitud de hijos, con una actitud de sentido de pertenencia, de ser miembros de la familia de Dios y de levantarnos cada día con esa pasión porque seamos instrumentos de la familia de Dios dentro de su plan. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Todo aquello que uno quiere que permanezca, que sea sostenible, que sea productivo, debe estar basado en la palabra de Dios y en la relación con Jesús, porque Él es el que sostiene todas las cosas. Entonces, he usado mucho este lindo modelo para pensar que Dios nos rejuvenece. Un tema que es exquisito en la Biblia es cuando Él dice que todo lo hará nuevo en sus hijos. Segunda Corintios 5:17. Para los que están en Cristo, nueva creación son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Isaías 43:18 dice que no traigamos a nuestra mente las cosas del pasado, ni a nuestra memoria las cosas antiguas, porque Él todo, absolutamente todo lo hará nuevo. Lamentaciones 3:23 dice que sus misericordias son nuevas cada día. O sea, Dios no repite nada y Él quiere que cada día nos levantemos a administrar lo nuevo. Y para eso Él renueva nuestro cerebro. Como vamos a ver ahora, es increíble poder vivir esto. Hemos trabajado en un seminario que terminó hace poco, el término de trascendencia. Mientras las culturas y los seres humanos quieren trascender, quieren encontrar algo por allá. Y hoy en día ha tomado mucha fuerza en los jóvenes, donde dicen, no, pues yo sí sé que hay como un ser superior, una sabiduría superior. Pero lo lindo es ver lo que dice la palabra de Dios. Él primero nos amó, Él primero nos buscó, Él primero nos trascendió. Dice en Eclesiastés 3, he colocado eternidad en sus corazones. Él trascendió nuestra alma para empezar una nueva etapa, un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué tanto de lo viejo sigue reinando en nuestra mente? ¿Qué tanto de lo viejo le permitimos que siga ocupando espacio que está destinado para otra cosa, como vamos a ver ahora? Tenemos que cuidar qué ocupa espacio en nuestro cerebro. El solo hecho de estar viajando por las redes sociales ya es abrirle un espacio a nuestro cerebro para que vaya siendo ocupado allí de información basura, de emociones, de imágenes y otras cosas que le quitan espacio a la sabiduría de Dios. Somos seres tridimensionales. Recordemos todo ese capítulo hermoso de Primera de Corintios 2, donde dice que el ser natural es el que no entiende nada de las cosas de Dios, para él son locura. Un indicador muy potente. Realmente entendemos la palabra, escuchamos la voz de Dios, tenemos una relación de interacción con su Santo Espíritu, o simplemente creemos en Dios, pero no pasa nada. Ese es el hombre natural o el hombre religioso, si se quiere. Pero un hombre espiritual es el que vive en el Espíritu. El deleite de elegir la verdad. Y quiero hacer un gran énfasis en la palabra elegir. Todos los días nos levantamos a elegir porque Dios nos dio un libre albedrío. En cada instante puedo elegir, debo elegir, pero debo elegir bien. Por eso nos enseña que la verdad
al conocerla, nos hará libres. Una buena pregunta para llevarnos a trabajar hoy es, ¿de qué cosas debo ser libre? Si Jesús dice lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre, ¿en qué cosas no estamos aprovechando y disfrutando esa libertad que ya nos dio? El cerebro es un órgano social. Lo que nutre el cerebro son las relaciones. Están asombrados los científicos de cómo han ido creciendo las enfermedades mentales porque la gente cree que estarse relacionando por internet o por celular es tener relaciones sociales. Y hace parte de ese gran mandamiento, ¿no? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Son relaciones. ¿Con qué amor? Con el amor con que amamos a Dios. Un nuevo mandamiento he dejado, que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, el cerebro y la vida de un verdadero cristiano está basado en las relaciones. Entonces, nuestro ser interior, espíritu, alma y cuerpo, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, nos permite tener 4 niveles de relacionamiento: el espiritual con Dios, el psicológico con nosotros mismos, el físico a través de lo creado, y el contextual, el medio donde vivimos con las otras personas. La base de la vida es el amor, pero el amor ágape, como se llama en nuestro ministerio, el amor ágape. Una segunda pregunta para llevarnos a trabajar fuertemente esta semana: ¿con qué tipo de amor amo? Si es que amo. O quizá le llamo amor a los caprichos del ego. Te amo porque me estás entregando o hablando lo que quiero oír. Y el amor verdadero es el amor sacrificial. 1 Corintios 13, todo el capítulo de la preeminencia del amor. De manera que el camino de la verdadera prosperidad es el amor. Y yo estoy asombrado de, de esa conexión que hay del corazón con el cerebro. Se llama coherencia cardíaca. En mis inicios de estos estudios, yo tenía temor de plantear que cada vez que la Biblia habla del corazón, habla también del corazón físico. Hay un corazón espiritual, pero el corazón físico también está involucrado y tiene que ver precisamente con, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando se descubrió ese cerebro cardíaco, que el 70% de la información llega a nuestro cerebro craneal y es gobernado por el cerebro cardíaco, y solamente el 30% viene al contrario. Y ese equilibrio entre los dos cerebros regula toda la salud del cuerpo. Hay unas pequeñas estructuras que en algún momento las mencioné en la punta de los cromosomas que se llaman los telómeros, y de la salud del telómero depende la longevidad. Los años de vida que nos quedan dependen de cuidar los telómeros. Además de nuestro estilo de vida, los telómeros crecen, se nutren cuando la persona vive en paz. El impacto de la paz en la salud es increíble. Por eso el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Se van dando cuenta que cuando el Señor habla del descanso del alma, ¿qué es el alma? Pensamientos, emociones y decisiones. ¿Y qué tanto es movido esto por nuestras relaciones? Con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con el contexto donde vivimos. Hay un concepto que es bíblico, 100% bíblico. Y si nosotros viviéramos bajo ese concepto, nuestra vida sería espectacular. Porque dice la palabra de Dios que
Cuando abrimos los ojos cada mañana, ese regalo, ese día, viene completo con todo lo que necesitamos para vivir ese día. Lo dice en Mateo 6 también. Entonces, si yo abro los ojos para vivirlo en Cristo, está garantizado el día. Y esto nos lleva a una conclusión muy potente, donde dice, no traigas a tu mente las cosas del pasado, pero tampoco tengas ansiedad por el futuro. Cada día en Cristo está garantizada la libertad de la prosperidad, aún la financiera. Te daré techo y pan y que eso te baste. Estén alegres con lo que tienen. ¿Qué tal que nosotros fuéramos a otro nivel de madurez espiritual y cada día lo viviéramos de esa manera? Hace un rato, un par de horas, Dios me diste otro día y este día viene completo porque tú me los entregas completo. Dame la sabiduría y la compañía para administrarlo como tú quieres que lo administre. Ese es un comienzo de un día de reconocimiento y gratitud por ese regalo. Gratitud de la grandeza interior diseñados para servir y dar. Ese es el sentido de día. Hoy me han dado otro día para servir y para dar. Capacítanos, Señor, para ser de bendición a otros y dejar de estar pensando en todo este aspecto egocéntrico de nuestra vida. Para ello necesitamos abrir el corazón para ser transformados en ese original, lo que quiere decir ley de la extracción. Todos los días la palabra nos lava, dice la escritura, nos limpia, nos llena de sabiduría adecuada. Entonces, ¿qué es el corazón espiritual? Los pensamientos, las emociones, la voluntad o decisiones y la conciencia. Pero todo esto está en los cerebros, tanto craneal como cardíaco. Definitivamente el sitio donde opera el alma, porque este es el alma más la conciencia, conforma ese corazón espiritual, tiene que ver con la salud cerebral y cardíaca. Quisiera recordar el Salmo 94, donde dice, y el que creó el ojo no verá, el que creó el oído no oirá, y el que le enseña la ciencia a su pueblo. La verdadera ciencia es de Dios. Por allá, el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo que tuviera mucho cuidado de no dejarse engañar de la falsa ciencia. Hay una falsa ciencia y muchas cosas de la falsa ciencia que plantea la nueva era, por ejemplo, la han querido cristianizar. Hoy en día la palabra espiritualidad ha tomado mucha fuerza, pero es donde escuchamos esos ecos de gracias al universo, de qué buena energía tienes. Y ese es todo un lenguaje que se ha ido contaminando, pero nadie nombra a Jesús. Jesús es todo, es el centro. Todo lo puedo en Cristo. Miremos si cada cosa que estamos haciendo, pensando, hablando, decidiendo, es en Cristo. En quiere decir en unión con el Espíritu Santo, en común unión, que es la verdadera comunión. Entonces, nosotros miramos cómo lo externo siempre viene a oprimirnos. Lo externo siempre viene a querer dañarnos ese diseño diario. Y entonces todo lo que llega de afuera empieza a bombardear nuestro cerebro. Estamos en la época de la pandemia de, de
estados o enfermedades de salud mental. La década de los 90 se le llamó la década del cerebro por todos los descubrimientos, pero ahora de la pandemia para acá, desde el COVID y todo esto, se han cuadruplicado los estados mentales, ha aumentado la violencia intrafamiliar, el bullying, la drogadicción, los suicidios, y por otro lado, también sabemos que casi el 70% de las mujeres son madres cabeza de familia, cumpliéndose aquello que dice también la escritura: por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una oración relevante para esta época es lo que nos advierte Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Entonces, trabajar ese tema de cómo va mi amor por Dios, pero un amor genuino, no de labios para afuera, son aquellos elementos que debemos diariamente nutrirlos, cuidarlos, vivirlos. Dice en Primera de Pedro 1:7, una sentencia de amor: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cómo nos falta tener esta certeza cada vez que entramos en angustias, en miedos y en altibajos? Como si Él no nos cuidara, o como si el cuidado de Dios fuera un cuidado humano, o como si el cuidado de Dios fuera un cuidado por merecimiento. Es por la fidelidad a Él mismo, es por ese amor eterno con que nos ha amado, es porque nada ni nadie nos podrá separar de su amor, es porque Él ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces, en vez del miedo, de la angustia, de la ansiedad, de las soluciones de desespero, es la oración de el para qué estás permitiendo esto en mi vida hoy, porque si Él lo está permitiendo es porque lo va a usar para bien, como dice Romanos 8:28, para un grupo nomás, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Dónde queda grabada la palabra de Dios? ¿Donde nos enseña, donde nos muestra la verdad, donde nos alumbra lo que está mal? En el cerebro. Dice la escritura que el Espíritu Santo graba en nuestra mente y escribe en nuestro corazón su palabra. Habla de los dos cerebros, ¿no? Craneal y cardíaco. De manera que la verdad de Dios es única. Y quiero nuevamente resaltar, estamos cuidando nuestro cerebro para que la sabiduría de Dios que Él nos quiere dar abundantemente tenga el espacio adecuado para llegar y ubicarse ahí. Hay 4 pasos para que la palabra de Dios se automatice en nosotros, pase a ser eternamente parte de nosotros. Lo primero que nos llega es información, pero cuando esa información la meditamos, oramos sobre ella, se convierte en conocimiento. Y el conocimiento, cuando lo llevamos a la obediencia, a la práctica, al deleite de la obediencia, entonces se convierte en un hábito santo que se llama virtud. Las virtudes son hábitos santos. Y al ser sostenibles se automatiza, se implanta en nosotros. La palabra implantada quiere decir que pasa a ser un florecimiento del nuevo diseño que Dios hizo en nosotros.
nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Observemos esto. Si yo le digo a Dios, Padre eterno, yo anhelo hacer tu voluntad y no voy a la palabra, ¿cómo voy a tener revelada la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que podamos crecer a la estatura de Cristo, a tener el carácter de Cristo hombre. Y entonces necesitamos estar inspirados, enseñados, poder mirar lo que no anda bien, aprender a ser corregidos, como dicen Proverbios, que seamos corregidos por ese Padre de amor y nos enseñe a hacer lo correcto. O sea que si necesitamos ser enseñados para hacer lo correcto, es porque no lo sabemos. Gran frustración hay en el pueblo cristiano cuando tiene la buena intención de hacer las cosas y le salen mal, como lo decía el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero es que Dios está diciendo, yo no te estoy enviando a que practiques la palabra con interpretación humana. Por eso también nos enseñaba el apóstol Pablo y decía, con temor y temblor enseño la palabra de Dios y la practico, no con persuasivas palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Es con el poder del Espíritu. La palabra es espíritu y es vida, la palabra es poder de Dios, la palabra es esa espada de doble filo que penetra y separa lo que hay en el intelecto de lo que hay en el espíritu y nos enseña a vivir la vida en el espíritu y vamos comprendiendo cuál es la demanda de Dios que está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De manera que qué lindo es esto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cómo nos prepara? Con la acción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que corrige, limpia, lava, capacita, nos lleva a otro nivel, nos trasciende a su, como lo decía algún escritor de la Biblia, entrar en lo escarpado, en lo misterioso de su grandeza. Entonces, con todo esto viene un gimnasio, hay muchas más, pero escogí las más importantes. Primero, adquirir sabiduría. Proverbios 4, del 4 al 7 dice, por encima de todo lo que hagas, por encima de todas tus posesiones, adquieres sabiduría diariamente. Ese pan nuestro de cada día no solo es el alimento físico, es el alimento del espíritu. Segundo, meditar la palabra. ¿Qué le dijo a Josué? Solamente te mando. Lo he compartido en otros momentos, pero ese solamente me parece a mí espectacular. Es donde Dios nos está diciendo, mira, te puedo haber mandado cantidades de cosas, pero solamente te pido es que medites mi palabra de día y de noche, que sea tu vocabulario, que sean tus acciones, y entonces estaré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. David descubría esto, como dice en el Salmo 1 y el Salmo 119. Me deleito en tu palabra de día y de noche. En ella pienso de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a fuentes de agua cuya hoja no cae y su fruto permanece. Y vuelve y repite, y todo lo que hagas prosperará. De manera que adquirir sabiduría, meditando la palabra y vigilando si mi manera de pensar es acorde a la palabra de Dios, como nos lo recomienda en Filipenses 4:8. Recomienda, ¿no? Nos lo ordena todo lo que es verdadero, lo que es amable, lo que es puro, lo que es justo, lo que es digno, si es virtud alguna, si es digno de alabanza. En esto pensad.
en esto pensar, en lo otro no pienses. Luego diariamente debemos elegir qué estoy pensando. Tengo la capacidad de decidir qué hago con ese tráfico aéreo, que son como 75,000 pensamientos por día. Elegir. ¿Alguna vez has meditado que la capacidad de elegir que Dios nos ha dado se disfruta? Qué bueno elegir. Hay muchas cosas de este mundo que nos han gustado. Es lo que se llama concupiscencia en la Biblia. El saborcito del pecado que en una época nos gustó. Pero el elegir no pecar se sobredisfruta. El elegir no pecar no es una lucha y un esfuerzo humano. Dios nos ha dado voluntad, pero no nos ha dado fuerza de voluntad. Él nos ha dado voluntad para que con el poder del Espíritu Santo podamos hacerlo. Entonces, la obediencia y el elegir es un deleite. ¿Recuerdan la armadura de Dios en Efesios 6? Dice, pero sobre todo levanta el escudo de la fe para derribar los dardos de fuego del enemigo. Todas las tentaciones, todas las palabras que nos quieren desubicar, con el escudo de la fe se derriban. ¿Y qué es el escudo de la fe? Creer en la palabra, resolver las dudas y los miedos, con esa intervención del Espíritu Santo. Orar, hablar con Dios de diferentes formas y maneras. Orar para conocerle, orar para deleitarnos de Él, orar para pedir. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo nos enseña a pedir como conviene porque no sabemos. Pero también dice en Santiago, no reciben porque no piden, y cuando piden, piden mal para sus antojos humanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Fijar los ojos, como dice en Hebreos 12:2. Fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Lo hemos escuchado, pero preguntémonos a estas alturas de la charla, eh, ¿esto lo vivo? Yo he tomado la decisión de fijar mis ojos en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se practica esto? Precisamente a través del cerebro amigable. ¿Qué es un cerebro amigable? Que solo piensa la palabra de Dios, que solo está en plenitud y en gozo con Dios, que derriba todo aquello que no pertenece al diseño de Dios. Entonces, fijar los ojos son los ojos del entendimiento. Fijo mi cerebro en la palabra de Dios para poder permitir que se anida y que no se anida en mi cerebro. Y escudriñar las escrituras, porque en ellas les parece que tienen la salvación. La Biblia es un libro de entrenamiento del más alto nivel, no hay nada que lo pueda superar. Entonces Dios nos va dando indicadores todo el tiempo. Esto dice el Señor, deténgase en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden por él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no es el camino que queremos. Es tan impactante este pasaje, porque nuestro lenguaje sigue siendo muy de no, no me gusta, no quiero, tengo ganas, no tengo ganas. Ayer acompañaba en una mentoría a una líder de una comunidad evangélica y me decía que era la primera vez que ella aceptaba una mentoría o una consejería, como quieran llamarle. Y yo le decía, y en los tantos años que llevas de vida cristiana, ¿por qué hasta ahora te has animado a esto? Dice, es que no me gusta.
es que no me parece, es que es uno de estar contando lo que le pasa. Y le mostraba yo esto. La vida verdadera cristiana no se trata de estar basada en lo que me gusta o no me gusta, me parece o no me parece. Está basada en la palabra de Dios, que es espíritu. Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Uno de los pecados más frecuentes en la comunidad cristiana, hablar mal de los defectos de otros. Es que vea cómo se viste, pero vea que hace esto, que hace lo otro, y es el colmo, y no sé qué, eso llama murmuración y es pecado. ¿Qué dice el Señor? Si debe reprender a alguien, primero debo pensar si tengo autoridad para hacerlo. Segundo, dice que en el amor de Cristo, por ejemplo, dice, y la mujer ya adulta, madura, enséñele a las jóvenes. Pero hoy uno por todos los lados, puras críticas, no están cumpliendo con su rol. ¿Y qué decir de los hombres cuando debemos ser cabeza de los hogares, cabeza de, de, dentro de la familia de Dios? Y aprovecho este momento para lo siguiente. ¿Qué tanto disfruta usted saber que ahora y para siempre es miembro de la familia de Dios? ¿A qué le damos más tiempo? ¿A qué le damos más importancia? ¿A qué le damos más prioridad? ¿A la familia biológica o a la eterna? ¿Qué dice la escritura? Claro, la familia biológica hay que cuidarla, hay que acompañarla, pero la eterna es lo más importante. En esto hay cosas que terminamos bien confrontados. Alguien que conoce mi vida de familia diría, bueno, ¿y Carlos con qué autoridad va a hablar si sus hijas andan apartadas y tiene otra serie de conflictos de familia? La autoridad para hablar es porque he permanecido en Cristo a pesar de. Uno no ve que tengamos la capacidad de obligar a nadie. Uno instruye a los hijos, les da testimonio. A los hijos se le habla más con el comportamiento que con las palabras. Entonces oro muchísimo. Creo que esta es una época de orar mucho por los hijos, hijas, descendencia, nietos, porque son la carne de cañón de las tinieblas. Inclusive quiero que estén muy pendientes porque empezamos un diplomado en enero que se llama Neurofelicidad para tus hijos. Hoy en día tenemos que capacitarnos para poder acompañar a los adolescentes que están perdidos y están perdidos por culpa nuestra. Este es el camino que les dejamos. Pero ahora todos los adultos es señalando esta generación perversa, corrupta, de los jóvenes groseros, no sé qué. ¿Quién? Ellos no eligieron ser así. Esta generación quedó abandonada. Usualmente el, el activismo laboral ha hecho que las madres, al no tener un sacerdote en la casa que sea el proveedor, tengan que salir a trabajar y van quedando los niños abandonados. Agrega en este capítulo de Jeremías, además de mira cuál es el camino, haz un alto en el camino y pregunta el camino antiguo, el camino verdadero, el camino justo y ande por él, o sea, corrija el camino. Pero también dice, busca señales de lo alto, coloca postes e indicadores y marca bien el camino por el que viniste. Regresa otra vez mi Virgen de Israel, dice. O sea, el Señor nos demanda estar vigilando diariamente el no salirme del camino. Hay unos mandamientos que parece que nosotros los clasificáramos como de primera, segunda y tercera intención. Por ejemplo,
El aportar para el desarrollo de la obra es un mandamiento. Dios ama al dador alegre, no dejando de congregarse como algunos acostumbran. Vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra. Hay una cantidad de mandamientos increíblemente poderosos que fueron quedando de lado por los distractores, porque nuestras prioridades cambiaron. Entonces el Señor, en esa sabiduría perfecta y eterna, dice, esté vigilando que camina por las sendas antiguas y esté pendiente de que usted tenga indicadores y esos indicadores en dónde están, en el cerebro. Entonces, las principales características de un cerebro amigable está en Proverbios 23:7, donde dice, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Ya les había hablado de este equilibrio que se llama coherencia cardíaca y regula todos los demás sistemas del cuerpo. Hay una serie de prácticas en salud que sirve para mantener la coherencia cardíaca. Voy solamente a mencionar grandes descubrimientos de cómo Dios diseñó el cerebro, la neurogénesis. El cerebro tiene la capacidad de rejuvenecimiento, de producir millones y millones y millones de nuevas neuronas que puedan ser utilizadas por el Espíritu Santo. Nueva criatura eres. El mayor potenciador de la neurogénesis es el perdón. Esto fue lo que descubrió la Universidad de Stanford. ¿Por qué a una persona le cuesta perdonar? Porque no entiende el perdón. Porque no se acuerda que Jesús fue a la cruz para perdonarnos sin exigirnos nada. Y a veces para perdonar a otro queremos exigirle un poco de cosas. No es con el amor ágape. Por otro lado, el perdón se trata también de sanarme y honrar a Dios. Jesús dice, al que no perdona a mi Padre que está en el cielo, tampoco lo perdonará. La neuroplasticidad, he hablado muchísimo de esto, pero si alguien no lo ha escuchado, el cerebro funciona por puras redes. Cuando la verdad de Dios entra en nuestro cerebro, reordena físicamente las redes operativas del cerebro. Es lindísimo. A veces nos espiritualizamos tanto y creemos que lo físico no debemos cuidarlo también. Entonces, existe hoy en día una serie de terapias que estoy usando muchísimo, sobre todo en jóvenes, para que puedan cambiar su programación mental, por decirlo así. No estoy hablando PNL ni nada de esto. Es la palabra de Dios viva y eficaz. Mira, hemos visto sanidades de personas que llevan años en, en el acompañamiento psiquiátrico y de fármacos. Hay entidades que necesitamos que participen los psiquiatras y los psicólogos, pero la palabra de Dios está por encima de todo esto, el poder del Espíritu está por encima de todo esto. La metacognición, que es la capacidad de poder vigilar mis pensamientos y decidir qué hago con ellos. Dice en Santiago 1 que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno cuando de su propia concupiscencia es tentado y concibe el pecado, concibe, o sea, permite que le embaracen las neuronas las ideas, tentaciones o pecados o imágenes. Tenemos esa capacidad. Cuando uno, como dice 2 Corintios 10:5, derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, la paz brota, fluye, porque tenemos la capacidad de decidir qué pensamiento va a gobernar en nuestra mente y nuestras emociones. La ley de la extracción. Cada vez que nos metemos en oración, nos metemos con la palabra de Dios, vigilamos nuestra mente,
Vigilamos las sendas antiguas, los indicadores de vida, la basura que ha entrado a querer reinar en nuestra mente, en nuestro corazón fluye, se va y entonces se activa el original. La ley del nuevo nacimiento, que sin esto no se es cristiano, como dice en Juan 3. La contemplación indagativa. Hay algo que es espectacular trabajarlo. Yo les motivo mucho a que se den ese regalo y honren a Dios. Nacemos con un tremendo pecado, cáncer, que es mirar, juzgar y reaccionar. Todo el tiempo, mirando, juzgando y reaccionando. Dice que Jesús los miraba a todos y tenía compasión de todos ellos. El diseño perfecto del cerebro es la contemplación indagativa. Contemplo a ver qué hay allí, no, no le agrego cosas desde mi opinión. Contemplo, comprendo y ayudo. Eso es una protección increíble en nuestro corazón y nuestro cerebro, pero por otro lado es una realización del dar y servir. Contemple, comprenda y ayude. Inteligencia emocional, no desde el humanismo, desde lo que nos guía el Espíritu Santo. Habilidades blandas son todas las virtudes, todo el fruto del Espíritu, el amor, la fe, el gozo, la paciencia, la bondad, la piedad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el fruto del Espíritu, el altruismo, la filantropía, ese amor por el necesitado, la paciencia, todo esto son virtudes que le han llamado habilidades blandas. La zona de meditación integral eh, es una herramienta muy, muy especial. Voy a enviarla a los grupos para que la puedan trabajar. Autoestima, la base de todo. Lo más importante en un niño es la formación de su autoestima y es responsabilidad de sus padres, ni siquiera es del colegio, de sus padres. La autoestima es el cimiento y la base fundamental para que un niño tenga una salud mental en toda su vida hasta la edad adulta. Cuando en casa no construimos la autoestima en el niño, se la va construyendo de una manera engañosa las redes sociales. Entonces su autoestima depende si se pone prótesis mamarias, la autoestima depende si tiene los zapatos de marca, si estudia en determinado colegio, el aplauso público, el ego, la competencia, y todo esto va malformando una falsa personalidad en el niño. Y después aparece la gran rebeldía de la adolescencia y todas sus secuelas, las drogas, el, la adicción al sexo, el sexo pervertido, los suicidios, etcétera. Una verdadera autoestima nos permite tener una actitud correcta frente a la vida, frente a Dios, frente a los demás y nosotros mismos. Y el enfoque de la atención. Espero que con este recorrido podamos tener una ruta bien especial. Recordemos que estas grabaciones son subidas más tarde o en este fin de semana para que las puedan volver a, a revisar o a mirar. Eh, Quisiera terminar esta reflexión. ¿Qué tanto cuido mi cerebro que no se llene de cosas que no vienen de Dios, que no están en la Biblia, pero que ocupan espacio para lo que Él quiere entregarme? Y aún genera grandes luchas en nuestro interior.
produce raíces de amargura y otra serie de cosas. Esta es una época muy complicada, por eso tenemos que cuidar nuestro cerebro. Amado Dios, gracias por toda la enseñanza que hoy nos has dado. Queremos colocar en tus manos nuestras necesidades. Pedirte muchísima sabiduría para poder comprender el proceso hacia la madurez con que nos está llevando a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser testimonio de que tú realmente habitas en nosotros para que el mundo crea. Tú nos has dicho que somos la sal y la luz de este mundo, que nuestra prioridad sea llevar las palabras de esperanza donde hay tanta incertidumbre y dolor. Hoy, maravillados de ver cómo se cumple tu palabra, que nos advirtió hace más de 2000 años que viviríamos en medio de una generación perversa y corrupta, que la maldad se va extendiendo, pero tu palabra dice, no teman, porque yo ya he vencido al mundo. Te pedimos esa bendición, ese abrazo y esa compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.